Juan Sandino con todos los detalles de esta reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Joel. En nuestros procesos de ahora... Así es, Alexis. Bueno, la reunión prosigue, hicieron un pequeño paréntesis para brindar algunas explicaciones a la prensa. Vamos a escuchar a la ministra María Estefanía González, titular de la CEPRELAT. CEPRELAT. Y bueno, estamos en este momento de reunión de trabajo. La presunción de la frustración a la persecución penal, hechos como también presuntas alteraciones en la documentación. ¿Se tiene conocimiento sobre eso, ministra? ¿Y se va a aportar más que todo la responsabilidad de los exfuncionarios? Nosotros, la CEPRELAT siempre... nunca esconde absolutamente nada, ¿verdad? Yo no quiero hablar de presunción. Nosotros sí hemos encontrado alguna inconsistencia que ya el fiscal sabrá darle el nombre que le corresponda, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar que en junio de 2017 ya se cuente con un informe y que incluso eso se debía ya derivar al Ministerio Público? Sin embargo, se ralentizó recién. Meses después, en abril del siguiente año, se decidió. Y yo creo que eso las personas que estuvieron al frente son los que pueden explicar, ¿verdad? ¿Materialmente se puede hablar de la lentitud premeditada? Y no sabría decirle porque depende mucho de ciertos elementos, ¿Pero hay ¿verdad? sospechas de que se incidió en eso? Ayer yo le escuché también hablar al director de jurídico que hizo su descargo, que fue una transmisión pública. El primer informe, el borrador del informe, él lo recibió en junio del 2017 y él dio sus razones por las que él tardó en expedirse al respecto. Creo que él se expidió recién en noviembre. Era por eso que es muy importante este trabajo que están haciendo los fiscales, porque, bueno, ellos son los que tienen el expertise como para poder llegar. ¿Puede incidir en la lentitud de entrega de un documento? Bueno, por lo menos con mi equipo jamás, ¿verdad? Con el equipo que yo tengo, ellos siempre permanentemente me están tocando la puerta para que yo revise todos los casos, ¿verdad? No puedo hablar del pasado. ¿El ministro o la ministra no se entere de casos sonados como lavado de dinero, presuntos? Toda la información importante llega a la dirección de análisis. El ministro no ve lo que llega en la dirección de análisis. En mi caso particular, ellos tienen algunas órdenes mías que todo lo que venga información internacional, por ejemplo, tienen que ponerme en comunicación en forma inmediata, porque generalmente eso requiere algún tratamiento inmediato, pero los ROS, el ministro, y eso es bueno, que el ministro, que haya una separación de poderes, ¿verdad? Que no llegue a la bandeja del ministro los reportes de operaciones sospechosas. Eso es muy importante. Tiene que haber esa separación de poderes. Y yo creo que si nosotros logramos construir toda la información en la CEPRELAT, es porque la institución es una institución noble, en el sentido de que, porque si no, no hubiéramos podido detectar también nosotros. ¿Cómo se puede explicar entonces si no tiene que tener conocimiento a los rojos, una bandeja de controles internos, se puede eventualmente incidir en la lentitud de la entrega de un informe? Cuando es potestad de un ministro, es seguro ver estos casos como el de Messer. Bueno, al ministro hay que traerle el caso. O sea, los casos, cómo se construyen los casos, se construyen a partir de ponderadores. Y los ponderadores se hace una evaluación objetiva y luego viene el director de análisis con la propuesta de casos, pero no es que el ministro puede decir este caso si no existe una valoración. O sea, a mí no se me puede ocurrir hacer un caso sobre usted, porque tiene que haber elementos para construir un caso. De un hecho de lavado de dinero. Claro. Que haya sabido o no. Tiene que comunicarle el director de análisis. No hay forma porque el ministro no recibe esa información en forma directa. Tenía conocimiento. O sea, en forma directa no recibe. O sea, la información de los ROS cae en una dirección.
en la que no se tiene, el ministro no accede a esa información en forma directa. ¿Cuántas personas acceden a esa información de manera directa, aparte del ministro? No. O independientemente del ministro. Todos los que están en la dirección, ellos tienen su forma, y hoy están aproximadamente 6 analistas que reciben los ROS, ¿verdad? Y hay un proceso de validación que lo hace el propio sistema de todos los ROS que llegan en la noche, y luego vuelven ellos a hacer una valoración con algunas ponderaciones también subjetivas. Ese es un trabajo casi inhumano, llegar a valorar todos los ROS, porque no se tiene la cantidad. Por eso es que nosotros pedimos un presupuesto. La idea el año que viene es incorporar a lo menos 6, 7 analistas, ¿verdad? De manera, no, definitivamente. ¿Se ven sobrepasados? Muy sobrepasados. Nosotros ya recibimos acumulado ROS que hasta ahora no podemos estar revisando todo. ¿Y qué pasa con esos ROS, señora ministra, entonces? No, ¿Queda sin control o cómo? No, es que quede sin control. En algún momento tenemos que revisar todos, ¿verdad? Darle una ponderación, porque los que tienen ponderación baja, eso queda como archivado hasta, no es que queda archivado, olvidado, sino queda hasta que alguien... puede tardar ese archivo, ministra? Y puede tardar toda la vida. Sí, ojo, sí, vamos a suponer que sea un ROS sobre usted y sea solo una entidad y que no haya suficiente elemento, que diga solamente la señora, no sé, Julia se excedió en su límite, pero después no hay ningún otro dato adicional. La sospecha es de la presunta lenidad, ministra, en un caso tan sonado como presunto lavado de dinero. Me gustaría terminar eso, porque es bueno que la ciudadanía entienda, porque el hecho que haya un reporte de operación sospechosa no signifique necesariamente que eso tiene que terminar y que esa persona realmente haya más indicios. Lo que hay es, a lo mejor no pudo justificar en la entidad y haya un solo ROS. No podemos, la CEPRELA, por un solo ROS, hacer un caso, construir un caso de lavado de dinero. Pero ¿qué pasa si viene otro ROS y viene otro ROS y ahí se consulta? A partir de ahí ya se empieza a consultar otras fuentes. Entonces puede que uno construya un caso y también no encuentre elementos suficientes, porque si no le vamos a llenar de basura a la fiscalía. Se tiene que dar prioridad a los más sonados, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasó con el caso Messer? Bueno, yo creo que para eso están las personas que tienen, por eso está el fiscal, que después un caso de esta magnitud. Y sí, su director de análisis le comunicó, porque lo que nosotros aquí tenemos que ser es objetivos, no podemos ser subjetivos. O sea, yo lo que pongo sobre la mesa es lo que lo tengo como evidencia. Y lo que lo tenemos como evidencia, así como ayer lo dijo el director de jurídico, le preguntaron, ¿usted tiene conocimiento de que el ministro, cuando se entregó este borrador del informe en junio del 2017, tiene conocimiento, que el ministro tenía conocimiento de eso? Él dijo que no. Y nosotros miramos los archivos y no encontramos que haya entrado en la oficina, porque yo tengo ahí un secretario por donde queda registrado todo lo que entra en la oficina. Y no, sí. Al inicio hablaba de inconsistencias. ¿Esas inconsistencias que encontraron es sobre el procedimiento o sobre el informe puntual de Darío Messer? No, lo que nosotros encontramos es la inconsistencia, es que el informe que está en la fiscalía no es igual a lo que está archivado digitalmente y está firmado, es el mismo número por las mismas personas. Entonces, son esas personas las que tienen que después con la fiscalía seguramente dar su versión al respecto. ¿El ocultamiento de información? Yo no quiero utilizar esa expresión porque yo creo que eso ya corresponde, por eso se está iniciando este proceso. De informes. Y solamente las personas que firmaron pueden explicar eso. Yo no puedo explicar, yo no puedo imaginarme ¿Usted estableció algún sumario interno para determinar responsabilidad? Y ya la dirección jurídica recibió un pedido para que se haga el trabajo. Sí. Ya se inició el manual que ayer decía el director jurídico que existe dentro de la institución.
¿quién pudo haber modificado, quién tuvo acceso a ese reporte que se envió a la Fiscalía para poder modificar quiénes estarían dentro de esa? ¿Dónde? ¿En qué área podría? Y el procedimiento es la dirección de análisis la que redacta. Nosotros cuando ellos aquí nos traen un borrador, porque de hecho, a lo menos la forma como nosotros hoy estamos trabajando es el director de análisis trae el borrador del informe de inteligencia financiera y empezamos a revisar, a discutir si faltan más elementos. Yo puedo hablar de mi administración. Entonces, y aquí le reunimos al director de jurídico y nos sentamos los cuatro, a veces llamamos allá al analista, al jefe de departamento, discutimos el caso. Si hay algo que ampliar, el director de análisis vuelve a análisis y vuelve a solicitar más información. Luego se vuelve a revisar el caso. Hemos ya también algunos casos importantes que hemos enviado ya desde nuestra administración a la Fiscalía. Y esa es la forma como trabajamos. Luego el informe final ya lo firma análisis y lo acompañan en la firma el director de regulación y supervisión, porque es un área muy ligada al área de análisis, ¿verdad? Donde ellos son los que hacen la supervisión de aquellos sujetos obligados que no tienen supervisores naturales. Y finalmente firmamos la nota el director de jurídico y el ministro donde presenta el informe. El informe de inteligencia financiera no es firmado por el ministro, ¿verdad? Okay. Señora ministra, ¿qué tan fuerte es el control antes de la firma de la presentación del informe? ¿Cómo? ¿Qué tan fuerte es el control que se realiza antes de la presentación para la firma? El último paso. Disculpe, voy a poner un poco acá. ¿El control? Sí, si se realiza algún control antes de presentación para la firma. El último paso. El último paso, antes de que salga la firma, y hacemos un control exhaustivo. Nosotros sí hacemos aquí con los tres. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces lo que dice ahora el fiscal René Fernández de la Unidad de Anticorrupción y Delitos Económicos del Ministerio Público, el equipo de trabajo, de tal forma que nosotros podamos hacernos una idea, es decir, tener conocimiento, sobre todo de los procesos de la formulación de un análisis y un informe posterior que llega al Ministerio Público. Entonces, bueno, en ese sentido, ya tenemos un pedido que hemos presentado aquí formalmente de una documentación que ha sido dirigida a la CEPRELAT, pero en este momento lo que estamos haciendo, como les digo, es en una causa que se acaba de iniciar. En el proceso penal hay que tener en cuenta que la investigación no está desformalizada. Vamos a decir, el fiscal puede reunirse con una persona que tiene conocimiento sobre un hecho, ¿verdad? Y conversar, tener una entrevista, ir relevando los datos para poder orientar su investigación y también ir incorporando elementos de prueba que van a servir para esclarecer los hechos que son el fundamento del inicio de una investigación. ¿Y bueno, qué llevan hoy? Bueno, tengo entendido que la idea de la ministra era justamente ya que ustedes puedan tener información sobre lo que vamos a hacer. Todavía no te puedo decir qué vamos a llevar porque acabamos de iniciar la pidiendo la reunión. Parte de lo que es la reglamentación interna, todo lo relativo al informe MESER para colegir datos con la comisión, ¿verdad? Es una parte de los documentos que estamos pidiendo, lo vinculado al informe, al proceso interno para la presentación de ese informe al Ministerio Público. De hecho, como se sabe, como es de conocimiento público, la circunstancia de la existencia de dos versiones de un mismo informe que llegó al Ministerio Público es la que motivó la iniciación de una investigación penal y por supuesto que ese informe es el producto final de todo un proceso administrativo que se hace dentro de la CEPRELAT. Entonces nosotros estamos queriendo entender en qué consiste ese proceso y estamos en ese momento, ¿verdad? La lupa de investigación, ¿sobre qué área de CEPRELAT se va a concentrar?
Bueno, no podemos nosotros identificar un área, ni una persona tampoco en particular. Como les digo, es un momento inicial de la investigación. Estamos relevando los datos que estamos pudiendo obtener específicamente en esta reunión del proceso interno del CEPRELAT. Como bien le decía la ministra también en ese sentido, las puertas están abiertas. Es una reunión de trabajo. Hay que tener en cuenta que somos dos instituciones que estamos trabajando permanentemente en los casos que llevamos adelante. Y bueno, en ese sentido hay una circunstancia que tiene que ser esclarecida. En su momento vamos a sentar una postura con la colega Natalia Fuster sobre la existencia o no de indicios suficientes para formular algún tipo de requerimiento respecto a alguna persona, pero en este momento todavía estamos en el relevamiento de los datos, en el relevamiento de la información. Pero ¿no se descarta que en algún momento se pueda de alguna manera tener un control aquí en la CEPRELAT, señor? ¿No se descarta que en algún momento se pueda investigar algo dentro de aquí la CEPRELAT para ahondar en más detalle para la investigación? Bueno, el marco de la investigación es siempre el indicio que fundó el inicio de una investigación, ¿verdad? Y bueno, en este caso, ese hecho es la existencia de dos documentos con la misma numeración administrativa, con el mismo objeto, pero con un contenido falso, que como un análisis preliminar nosotros consideramos que podría ser típica esa conducta respecto a la frustración de la persecución penal y otros hechos punibles. Entonces, ¿Serían llamados a declarar Boidanitz, Cuevas y otros sobre casos investigados? Bueno, no puedo dar nombres, pero evidentemente que si hay alguna persona que tiene conocimiento sobre las circunstancias que están siendo investigadas, van a ser convocadas. Nosotros estamos relevando datos muy importantes en este momento y a partir de esta reunión probablemente estaríamos citando a algunas personas para que presten declaración. Gracias, fiscal. Bueno, vamos de alguna manera a seguir aquí en la reunión entre los fiscales de delitos económicos y anticorrupción y la ministra María Epifanía González. Aquí vamos a hacer lectura también a la nota. Si existe un registro interno de elaboración, entrega o remisión de documentos vinculados a los casos analizados por la CEPRELAT, ya sea en forma física o fiscal, en caso afirmativo especificado. También tendremos imágenes de esos documentos. Hablamos de las inconsistencias en cuanto a los documentos que fueron presentados a la Fiscalía con las que obran finalmente los archivos y los documentos de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Se analiza este caso, se investigarán cuáles son los funcionarios involucrados.